tema del tratamiento farmacológico de la diabetes y de la obesidad. Temas muy frecuentes en la consulta porque ambos son trastornos metabólicos que tienen espectros variables, ¿sí? La obesidad es una enfermedad multifactorial, crónica y compleja. Los factores genéticos y ambientales contribuyen a la patogénesis de ambas y existe, sobre todo en la diabetes, pero también en la obesidad, una insuficiente secreción de insulina, una reducción de la respuesta a la insulina endógena o exógena, un aumento del metabolismo, de la producción, de glucosa y anormalidades en el metabolismo de las grasas y las proteínas. Todos estos cambios se suelen dar en los obesos y de a poco la glucosa se va elevando en ayunas hasta que llega el diagnóstico de diabetes. Todas estas son complicaciones que tienen estos pacientes, ¿sí? Infarto, enfermedad obstructiva del sueño, depresión, dislipidemia, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, diabetes. La misma diabetes genera, por alteración de la micro y de la macro vasorum, alteraciones, ustedes saben, en el riñón, en el ojo. Todo eso hace que haya un deterioro en la calidad de vida y finalmente la muerte por alguno de estos eventos, habitualmente cardiovasculares como ACV, infarto, etc. En Argentina, 6 de cada 10 personas presentan aumento de peso, exceso de peso. Eso es súper importante porque eso quiere decir que nosotros deberíamos abordar a las personas que vemos caminando en la calle a 6 de cada 10 para intervenir inicialmente no farmacológicamente, pero sí intervenir desde el punto de vista médico, con consejos, con estilo de vida. Esta es la regulación de la glucosa. Fíjense que en estado de ayuno, con glucosa relativamente normal o baja, el cerebro toma esa glucosa sin necesidad de ninguna otra cosa. El músculo esquelético la toma gracias a la insulina que segregó el páncreas. A su vez, el cerebro tiene aferencias hacia el hígado y hacia el páncreas, donde va a estimular la liberación de glucosa gracias a un aumento en la glucógenolisis y una disminución de la glucogenogénesis. Y ese efecto está dado por la caída en la secreción de insulina y por el aumento de la secreción del glucagón, que es quien predomina acá. El tejido adiposo, gracias a esa caída en la secreción de insulina, genera que la grasa pase al torrente circulatorio en forma de ácidos grasos, los ácidos grasos al hígado y de ahí la gluconeogénesis. Eso es lo que sucede en ayunas. Cuando hay un estado de alimentación, o que se llama prandial, la glucosa aumenta en sangre transitoriamente en estados normales. El cerebro sigue tomando glucosa porque no necesita de insulina. El músculo esquelético toma la glucosa y la insulina, la hace ingresar al músculo, dentro de la célula muscular, y eso se convierte en reservas de glucógeno o va directamente a uso por actividad. El hígado tiene la particularidad de tomar la glucosa, ¿sí? Y de generar glucógeno. Y sucede otra cosa también. Acá se mete el tubo digestivo, donde los carbohidratos de la dieta también entran y forman parte de lo que es el torrente circulatorio de glucosa, parte de lo que capta el hígado. Y el páncreas está más que nada, gracias a todo esto que hemos mencionado, tratando de segregar insulina para formar glucógeno en el hígado y tener reservas, hacer transformar la glucosa en grasas, y fortalecer las reservas de la grasa y formar glucógeno en el músculo esquelético. Esto es lo que normalmente sucede. Cuando este equilibrio se pierde, fíjense lo complejo que es. Empezamos con intolerancia a la glucosa y luego la diabetes. La insulina, ustedes saben que es una hormona que viene de la proinsulina, que por dos decisiones
Se forma primero proinsulina y después insulina y péptido C. ¿Sí? Esta es nuestra hormona de mayor relevancia actualmente. En este sentido, la insulina se segrega en las células beta del páncreas, que tienen distintos estímulos para su secreción. Esta es la insulina segregada, finalmente, la que está acá. Se almacena, por supuesto, en vesículas, ¿sí? Y esas vesículas almacenadas van a ser liberadas gracias a, por ejemplo, canales de calcio, por ejemplo, canales de potasio, a la alteración de esos canales. Por ejemplo, el bloqueo de los canales de potasio hace que el potasio deje de salir, se acumule dentro, la célula se despolarice y esto se segregue. ¿Sí? Fíjense, ¿quiénes bloquean el canal de potasio? Sulfonilureas, meglitinidas, que son fármacos antidiabéticos, secretagogos de insulina. El estímulo de la glucosa también hace que, gracias a distintos efectores, acá está simplificado, aumente el ATP y eso genere también bloqueo del canal y secreción de insulina. Las alteraciones del canal de calcio, sobre todo que permiten la despolarización, eso también hace que la insulina se segregue. Y finalmente es muy importante agonistas alfa 2 como la adrenalina que hacen, lo que van a hacer es disminuir, en este caso por el receptor alfa 2, la secreción de insulina y aumentar finalmente la glucosa, porque la adrenalina, acuérdense que nos prepara para luchar y para huir. Y las incretinas, que van a favorecer la secreción de insulina gracias a este receptor acoplado a proteína GS. Esto es súper complejo, cada vez lo vamos entendiendo mejor, pero hay muchos factores que alteran la secreción de insulina. Y finalmente la insulina actúa de esta manera. Una vez segregada, va por el torrente circulatorio y se encuentra con un montón de tejidos. Básicamente el músculo estriado, el hígado son los tejidos donde más acción tiene. Y la insulina ejerce sus efectos gracias a finalmente traslocar estos receptores. Los GLUT. Los GLUT son canales de glucosa que permiten que la glucosa pase de afuera hacia adentro y que siga vías metabólicas. Pero están asociados, son receptores asociados a proteína quinasa y las distintas fosforilaciones de las proteínas que son complejas van a llevar a que los GLUT4 que están formados en vesículas se vayan a la membrana. Tenemos todos los receptores GLUT que son importantes. Los GLUT1, fíjense, están los glóbulos rojos y en el cerebro particularmente, pero en todos los tejidos. Los que más importancia tienen de acuerdo a la cantidad de glucosa que trafican son los GLUT2, fíjense, y los GLUT4. Los GLUT2 están en el páncreas, en las células beta, en riñón, en hígado y en el intestino. Y básicamente regulan la liberación de insulina. Y los GLUT4 que están en el músculo y en el tejido adiposo son los que captan la glucosa en los tejidos para que la glucosa finalmente baje. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Entonces, cuando uno habla del tratamiento de la diabetes, los objetivos del tratamiento son aliviar los síntomas relacionados a la hiperglucemia, que pueden ser la fatiga, la poliuria, la pérdida de peso, prevenir o reducir las complicaciones metabólicas y prevenir o reducir las complicaciones crónicas en los órganos blancos, ¿sí? El daño, sobre todo cardiovascular, ¿no? Eso lo hacemos en parte controlando la glucosa, la fructosamina y la hemoglobina glicosilada. Acuérdense que la hemoglobina glicosilada es un detector de la glucosa durante unos 3 meses. O sea, el paciente puede tener glucosa normal en el momento de la consulta, pero a veces la hiperglucemia viene de antes, entonces eso hace que uno pueda especular con que el paciente cumplió la dieta para el análisis, pero no durante los 3 meses anteriores.
Bueno, los pilares del tratamiento son todo lo relacionado a educarlo al paciente, ¿sí? Eh, por ejemplo, la dieta, por ejemplo, el estilo de vida, la actividad física, educarlo qué puede hacer y qué no, cómo se tiene que controlar los pies, eh, etcétera. Y por supuesto, saber muy bien cómo, cuándo, dónde y qué hacer con la medicación, ¿sí? La medicación es muy importante educar. En este sentido, eh, ustedes saben que muchos necesitan insulina, entonces tienen que saber inyectarse la insulina, saber controlarse los síntomas de hiperglucemia, saber controlarse los síntomas de hipoglucemia. Entonces es muy importante. Por otro lado, el tratamiento de las comorbilidades. Habitualmente estos pacientes no solamente tienen diabetes, sino que también tienen hipertensión, dislipidemia, ya han tenido un infarto, ya han tenido una ACV, pueden tener problemas con los miembros inferiores y a veces algunas amputaciones, ven mal porque hay retinopatía diabética. Eso es muy importante y vital, ¿sí? Y fíjense todo lo que les vengo diciendo. Retinopatía, nefropatía, neuropatía, complicaciones cardiovasculares. Todo esto forma parte del combo del cuidado de un paciente con diabetes. Todo esto puede alterar la glucemia, ¿sí? Todos estos fármacos. Todos estos me pueden dar hiperglucemia, los corticoides, por ejemplo, la hormona tiroidea, algunos antipsicóticos, algunos antivirales como los inhibidores de la proteasa, algunos beta bloqueantes, la misma adrenalina. La adrenalina no se usa con frecuencia, pero a veces puede pasar que el paciente se someta a tratamientos, por ejemplo, para implante de pelo, donde se usa un poco de adrenalina para, para lograr una vasoconstricción y eso genera un aumento de la glucemia. Los diuréticos tiacídicos, las hidantoínas como la fenitoína, que es un anticonvulsivante, los opiáceos. Bueno, hay un montón de fármacos que aumentan y hay un montón de fármacos que bajan la glucosa, ¿sí? Algunos betabloqueantes lo pueden hacer, la teofilina, inhibidores de la enzima de conversión, algunos antiinflamatorios, el alcohol, etc. Y bueno, vamos a nuestro primer tratamiento farmacológico, que son las insulinas, ¿sí? Las insulinas son nuestras hormonas y son, como les he mostrado antes, proteínas, ¿eh? Por lo tanto, oral no lo podemos tomar. Lo tenemos que dar subcutáneo, intramuscular, endovenoso, y están las inhaladas que no han tenido muy buen desarrollo todavía, pero bueno, están disponibles. La cinética de absorción es distinta a la fisiológica. Por supuesto, la fisiológica es que el páncreas se agregue. Acá lo tengo que ir a buscar del tejido subcutáneo, del tejido intramuscular, etc. Además de eso, existe lo que se llama la circulación sistémica antes que la portal. ¿Por qué? Porque no se da por vía oral. Los fármacos por vía oral se absorben en el intestino, van por la circulación portal y de ahí a la circulación sistémica. Acá es al revés. Y si lo damos por vía endovenosa, se puede, sí, por supuesto se puede, pero hay que tener cuidado porque lo damos solo en las urgencias y el riesgo de hipoglucemia es mayor. Tenemos, esto es la clasificación, está en todos lados esta clasificación de acción ultra corta, corta, intermedia, prolongada y finalmente la inhalada. De acción ultra corta tenemos la lispro, la aspartica y la glulicina. Se da habitualmente 15 minutos antes de las comidas por vía subcutánea. De acción corta está la regular, o cristalina o corriente. Es lo mismo, es nuestra insulina pura, así como va. No está cambiada, no está modificada, es nuestra insulina. Se da 30 a 45 minutos antes de las comidas y se usa en urgencias o emergencias endovenoso, ¿sí? De acción intermedia, la NPH se da 1 o 2 veces al día, habitualmente 2, y se puede mezclar con estas, ya vamos a ver por qué, con las de acción corta o ultra corta. Y después tenemos las de acción prolongada, que son glargina, detemir y degludec, que no hacen picos, tienen una cinética así, ¿sí?
Las de acción intermedia tienen un piquito un poquito más prolongado y las de acción corta hacen picos bien marcados, ¿sí? Y la afrisa, que es la inhalada. Esto es para que tengan una idea cuándo inician la acción, cuándo es la acción o pico máximo, que está relacionado directamente a la hipoglucemia, y cuánto dura el efecto, ¿sí? Por ejemplo, la Lispro o la Aspártica empieza la acción muy rápido, entre 5 a 15 minutos, la acción máxima de 1 a 1 hora y media, y la duración decimos que es hasta 4 a 6 horas. Acá está un poquito menos, pero son 4 a 6. La humana regular, que es la nuestra, la cristalina, empieza a hacer efecto a los 30 minutos. La duración máxima, la acción máxima o el pico lo tengo a las 2 horas y la duración efectiva de 6 a 8 horas. Por ejemplo, el NPH, que está acá, empieza a hacer efecto, fíjense, mucho más tarde que estas. La acción máxima la tengo a las 6 a 7 horas y la duración del efecto entre 10 y 20. Y así. Por ejemplo, si tengo que corregir una glucosa ahora, no le voy a dar un NPH, porque voy a tener de espera para que empiece a hacer efecto 2 a 4 horas. Yo necesito corregirlo ahora, por lo tanto voy a usar alguna de estas. ¿Y qué efectos tiene la insulina? ¿Qué hace la insulina? Bueno, tengo efectos en el hígado, en el músculo estriado y en el tejido adiposo. En el hígado genera todo esto, inhibe la glucogenólisis, inhibe la conversión de ácidos grasos y aminoácidos en cetoácidos, inhibe la conversión de aminoácidos a glucosa, lo que llamamos siempre gluconeogénesis. Además, promueve el almacenamiento de la glucosa como glucógeno, aumenta la síntesis de triglicéridos y la formación de lipoproteínas de muy baja densidad. Todo eso hace en el hígado, ¿sí? En el músculo estriado aumenta la síntesis de proteínas, ¿sí? Y aumenta la síntesis de glucógeno, ¿está? Por distintos motivos. La síntesis de proteínas, porque hay proteínas ribosómicas y de transporte de aminoácidos, y la síntesis de glucógeno porque induce la glucógeno sintetasa, mejora la actividad, inhibe la fosforilasa y promueve la captación de glucosa. Son efectos que provienen de distinta naturaleza. Por ejemplo, el músculo yo les he dicho que aumenta la expresión de los receptores GLUT4 y eso hace que se capte más glucosa, ¿sí? Que está acá. Además se inhibe la fosforilasa, ¿sí? Y además inducimos la glucógeno sintetasa, el producto final es el aumento de la síntesis de glucógeno. Y en el tejido adiposo aumenta el almacenamiento de triglicéridos, induce la lipoproteína lipasa, por lo tanto hidroliza los triglicéridos y además inhibe la lipasa intracelular. Estos son los efectos, lo que les he dibujado hace un ratito. Fíjense, las insulinas de acción lenta, que son estas de acá, no hacen picos. Uno las inyecta y se mantiene una concentración constante durante 24 horas. El NPH hace un pico moderado, podríamos decirlo, y el efecto se va entre habitualmente las 10 y las 20 horas. El regular tiene un pico mucho más marcado y dura un poco menos. Acá la curva está muy hacia abajo, pero la duración del efecto son 6 a 8 horas. Y la Lispro, la Aspártica y la glulicina, que son de acción ultra corta, fíjense, hacen un pico muy marcado y se van rápido. El pico siempre está asociado a hipoglucemia. Por lo tanto, la capacidad de generar hipoglucemia es mayor para las de acción ultra corta, un poquito menos para la regular, un poco menos para el NPH y un poco más raro para las insulinas de acción lenta. Y esto es lo que solemos hacer, perdonen el garabato acá, pero lo que solemos hacer es combinar, por ejemplo, un NPH con una de acción corta. Nos vamos a enfocar en este gráfico. Acá tenemos en azul NPH y en rojo los análogos de la insulina de acción ultracorta. Fíjense que si yo combino en una misma lapicera, en un mismo pinchazo, un poquito de NPH y un poquito de insulina de acción ultracorta, tengo en el desayuno
el efecto del ultracorta que me evita la hiperglucemia por lo que ingiero en el desayuno. Cerca del almuerzo yo ya tengo una especie de acción máxima del NPH y me cubre lo que como en el almuerzo. Mantengo y la otra inyección me permite cubrir lo que va en lo que es la merienda y cena con la insulina de acción corta y la cena finalmente y toda la noche con la insulina NPH. Bueno, ¿cuáles son los factores que afectan la absorción de insulina? Todos estos. El sitio de inyección, el tipo de insulina que uso, el flujo sanguíneo subcutáneo, si el paciente fuma o no, la actividad muscular regional en el sitio de la inyección. Por ejemplo, teníamos pacientes que tenían muy marcado el hábito de salir a correr muy temprano en la mañana después de inyectarse la insulina, y por supuesto que a veces la inyección le tocaba en las piernas, porque hay que ir rotando los sitios de inyección. A veces en la panza, a veces en los brazos, a veces en las piernas. Lo ideal es la panza. Pero bueno, como hay que ir rotando, los pacientes a veces se inyectan las piernas. Y si vos te inyectás y salís a correr, el aumento del flujo sanguíneo en el músculo de las piernas va a aumentar mucho. Y eso va a hacer que el paciente pueda tener hipoglucemia porque se reabsorbe mucha glucosa porque aumenta mucho el flujo al músculo. Por supuesto, el volumen y la concentración de la insulina, la profundidad de la inyección, mucho más rápido cuando se da intramuscular que cuando se da subcutáneo. Cuando hay masajes, baño caliente o ejercicios, lo que hablábamos recién, que elevan el ritmo de absorción por incremento del flujo de sangre. Habitualmente lo que les decía, el abdomen es el sitio que se prefiere. Y siempre rotar la inyección para evitar la formación de cicatrices subcutáneas como la lipohipertrofia o la lipoatrofia. Las reacciones adversas a las insulinas las conocemos todos. Lo primero, lo más lógico de pensar, lo más fácil y lo más frecuente es la hipoglucemia. Esto es por lejos la reacción adversa más frecuente y también la más temida. La insulina es una hormona anabólica. Entonces, otro problema del cual se quejan los pacientes es el aumento de peso. Puede haber reacciones alérgicas, sobre todo con las insulinas que no son humanas. Atrofia de la grasa subcutánea también puede aparecer, sobre todo con las insulinas que son más viejas. Y lipohipertrofia, o como una especie de nodulitos de depósito de grasa subcutáneo, por la acción lipogénica de las concentraciones locales que son altas de insulina. Esto es todo el arsenal farmacológico que tenemos hoy para tratar la diabetes, ¿sí? Fíjense, tenemos fármacos que no producen secreción de insulina. Metformina, gliflocinas, glitazonas y inhibidores de la alfa-glicosidasa. Fármacos que aumentan la secreción de insulina. Sulfonilureas, meglitinidas y la propia insulina que ya la vimos. Y fármacos con efecto incretínico que, si ustedes lo quieren ver así, sí aumentan la secreción de insulina, pero tienen otros efectos, que son los agonistas GLP-1 y los inhibidores de la DPP-4. Los secretagoguas, ¿cuáles son? Son estos: sulfonilureas, meglitinidas, los agonistas GLP-1 y los inhibidores de la DPP-4. Estos son incretinas y estos no son incretinas. Vamos a ver primero estos, ¿sí? Las sulfonilureas se unen a un sitio del canal de potasio de las células beta del páncreas e inhiben el canal de potasio. Por lo tanto, hiperpolarizan a la célula beta y la célula beta segrega insulina. La cinética de las sulfonilureas, fíjense, pocas veces hablamos mucho de la cinética de un fármaco. En este caso sí,
es muy liposoluble, pero ¿qué pasa? Tiene una altísima unión a proteínas y tiene muchas interacciones con la unión a proteína. Por supuesto, si es muy liposoluble, metabolismo hepático y la eliminación es renal. Pero quiero hacer hincapié con las interacciones. Porque ¿qué va a pasar? Cualquier fármaco lo va a desplazar, va a aumentar el efecto de las sulfonilureas y eso va a generar mayor hipoglucemia. Así que tengo que tener mucho cuidado. ¿En quién no lo puedo dar? Por supuesto, la diabetes tipo 1 es una contraindicación, porque ahí ya no hay células beta porque están destruidas las células beta pancreáticas. El embarazo es una contraindicación porque son fármacos que pueden generar malformaciones y embriotoxicidad. La lactancia por lo mismo. La insuficiencia hepática porque se metaboliza 100% el hígado y la insuficiencia renal porque algunos de los metabolitos pueden ser activos. Entonces, tener cuidado con eso. Las sulfonilureas son todas estas, no vamos a ahondar, primera, segunda y tercera generación. La primera generación prácticamente ya no se usan. La segunda generación hay algunas, glipicida, glicásida, y de tercera la glimeperida. Esto ya está, es muy fácil, habitualmente usamos solamente de tercera, a veces de segunda generación. Problema de sulfonilureas, lo más importante es la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque las sulfonilureas, cuando el paciente, por ejemplo, si entra en falla renal o en falla hepática, las sulfonilureas siguen dando vuelta en el torrente circulatorio y generan oleadas de descarga de insulina y oleadas, y pasan 24 horas y sigue el paciente descargando insulina y hace hipoglucemia a repetición. Habitualmente cuando la hipoglucemia es por una inyección de insulina, uno lo controla al paciente, lo tiene en la guardia, lo mejora y el paciente se puede ir en ese mismo día. Cuando la hipoglucemia es por hipoglucemiantes orales por sulfonilureas, habitualmente hay que internarlo porque pasan 2, 3, 4 días y el paciente sigue haciendo paroxismo de hipoglucemia porque estas secreciones paroxísticas de insulina. También como segrega insulina, que es una hormona anabolizante, aumento de peso, pueden producir ictericia colestásica, pueden dar granulocitosis y alteraciones de la médula como anemia aplásica y anemia hemolítica, reacciones de hipersensibilidad y enrojecimiento inducido por el alcohol, un efecto tipo de disulfiramo. Fíjense todas las interacciones que hay. Fíjense la cantidad de problemas que puede llegar a tener. Andrógenos, anticoagulantes, cloranfenicol, gemfibrosil, etc. No los quiero aburrir, pero todos estos son fármacos que se usan a diario. Metildopa, inhibidores de la MAO, sulfonamidas, antidepresivos tricíclicos. Bueno, son muchos fármacos que pueden generar aumento de la concentración plasmática de sulfonilureas. Y todos estos las pueden disminuir. Las meglitinidas son el segundo grupo. El mecanismo de acción es muy parecido, interactúan con los canales de potasio, pero la diferencia es que necesitan concentraciones elevadas de glucosa. ¿Sí? Necesitan ver sí o sí concentraciones elevadas de glucosa. Eso hace que generen menos hipoglucemia porque se supone que sí, necesitan concentraciones elevadas de glucosa. Y además, en ese aspecto vamos a segregar insulina, en general no va a haber hipoglucemia. Tiene un gran metabolismo en citocromo, son la repaglinida y la nataglinida y producen hipoglucemia como reacción adversa, por supuesto. Menos que las sulfonilureas, pero la producen. Los que no son secretagos o que les llamamos insulinosensibilizantes, de que no generan secreción de insulina, sino que mejoran la resistencia periférica a la insulina. Tenemos las biguanidas, las glitazonas, las gliflocinas y los inhibidores de la alfa-glicosilasa.
Es un fármaco muy usado, muy buen fármaco, hace mucho tiempo que lo usamos y la verdad que estamos cómodos. Los efectos de la vigonía están mediados principalmente en el hígado, ¿sí? Ahí tiene una acción sobre la respiración mitocondrial que reduce la ATP intracelular, activa la quinasa y eso estimula la oxidación de ácidos grasos hepáticos, captura la glucosa, genera un metabolismo no oxidativo de la glucosa y reduce la gluconeogénesis. Eso es súper importante, ¿sí? Porque estos efectos que parecen menores terminan generando el resto de las cosas. Inhiben la deshidrogenasa de fosfato de glicerol mitocondrial y eso hace que haya una mejoría en el estado redox de la célula. No genera hipoglucemia o lo produce muy rara vez. No aumenta el peso corporal, todo lo contrario, lo disminuye. Y además hay un estudio muy grande en Inglaterra que estudió pacientes con diabetes y en ese estudio se demostró que disminuye el riesgo macro y microvascular y eso es súper importante porque no es que solo baja o mejora la glucosa. Una cosa es tener un paciente analíticamente bien, que es que tenga la glucosa normal o cerca de lo normal, y otra cosa es tener un paciente protegido contra el daño de la diabetes. Fíjense, vida media corta, pero este efecto, eh, si bien la vida media plasmática es hasta 3 horas, la vida media del efecto es de 12 horas. ¿Ah? No está ligada a proteínas plasmáticas. Las grandes diferencias que siempre preguntamos comparados con la sulfonilurea, ¿se acuerdan que eran muy liposolubles? Esta no se unen proteínas, no se metaboliza y los riñones la excretan activamente. Hay un bloqueo de la gluconeogénesis, lo que genera alteraciones del metabolismo hepático del ácido láctico y por eso su principal y más temida reacción adversa es la acidosis láctica, sobre todo en pacientes que son sometidos a cirugía o que empiezan con insuficiencia renal, etc. Esto es lo más temido. Lo más frecuente son las reacciones adversas digestivas menores, náuseas, vómitos, dolor o malestar abdominal, diarrea, y también disminuye la absorción de vitamina B12, lo que puede producir una anemia megaloblástica cuando el tratamiento se da por muchos años. Las glitazonas o tiazolidinedionas son fármacos que tienen un mecanismo ligeramente más complejo que es activar los receptores PPAR gamma, que son receptores que actúan en el tejido adiposo, sobre todo, a veces en las células de músculo cardíaco y músculo esquelético, y en otras en mucha menor medida, células beta, macrófagos y endotelio. ¿Qué hacen? Este receptor primero aumenta la expresión de los GLUT, ¿sí? Y eso genera captación de glucosa en el músculo esquelético y en los adipocitos. Además, disminuye la lipólisis de ácidos grasos. Además, aumenta la adiponectina. Y lo que hacen es, porque la resistencia de la insulina en los pacientes con diabetes tipo 2 se da porque el adipocito envejece y se vuelve poco efectivo, por así decirlo. Entonces lo que hacen las glitazonas en parte es generar apoptosis de los adipocitos viejos, resurgimiento de nuevos adipocitos y eso los hace más efectivos en el metabolismo. Además se metabolizan en el citocromo, las tiazolidinedionas tienen muchas interacciones a ese nivel y alteran el colesterol HDL, el LDL y los triglicéridos. Las reacciones adversas de las glitazonas son el limitante, ¿sí? Tienen muchas reacciones adversas muy frecuentes y no del todo buenas. Generan aumento de peso por aumento de grasa corporal, producen edemas y pueden llevar a insuficiencia cardíaca. Eso hace que a veces los eventos cardiovasculares en los trabajos aumenten y generan fracturas en las mujeres, ¿sí? Eso hay que tener muy en cuenta a la hora de iniciar el tratamiento. Los inhibidores de la alfa-glicosidasa
son el último grupo de este grupo de fármacos que vemos, que son no secretagogos, inhiben la alfa-glicosidasa en el lumen intestinal. Eso hace que no se absorban, porque los glúcidos se absorben como monosacáridos, ¿no? Estimulan la producción de GLP-1, son la carbosa y el miglitol, disminuyen la absorción intestinal de almidón, dextrina y disacáridos, aumenta también la adiponectina y produce como reacciones adversas. Ustedes fíjense que van a quedar muchos disacáridos, almidón y dextrina en el tubo. Eso va a ser metabolizado por bacterias y va a generar gases. Por lo tanto, va a haber mala absorción, flatulencia, diarrea, hinchazón abdominal. La hepatotoxicidad está cuestionada, no se sabe bien, pero sobre todo la flatulencia, la diarrea y el dolor abdominal son frecuentes con la carbosa o miglitol. No se da insuficiencia renal porque se eliminan por ahí. Gliflocinas, lo vamos a ver en cardiovascular, son fármacos que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal y que inhiben la recaptación o la reabsorción de glucosa en esa porción del túbulo. Por eso son muy buenos antidiabéticos, pero además son muy buenos en prevenir eventos cardiovasculares. Y vamos a ir al tratamiento de la obesidad. Muy frecuente problema, ya lo hemos hablado, 6 de cada 10 personas tienen algún problema con el peso en la Argentina. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Disminuir el riesgo del metabólico, prevenir y tratar las complicaciones, mejorar la calidad de vida y aumentar la expectativa de vida del paciente. Y fíjense, la pérdida de peso no es un objetivo en sí mismo. La pérdida de kilos en la balanza no es un objetivo. Ya vamos a ver por qué. El tratamiento de la obesidad se basa en estos pilares: la alimentación saludable, la actividad física, la terapia conductual, el tratamiento farmacológico y otros procedimientos más complejos como son las terapias endoscópicas o la cirugía bariátrica. Esto es lo que pasa cuando con la insulina, esto es un gráfico de insulinemia, cuando yo doy glucosa por vía oral, ¿sí? Fíjense el pico que hace por vía oral la insulina. Ahora, cuando doy insulina endovenosa, cuando doy glucosa endovenosa, la secreción del páncreas, fíjense, baja marcadamente. No es lo mismo dar tantos gramos por vía oral, que la insulina, el páncreas genera una expulsión de insulina muy marcado, que darlo por vía endovenosa, donde el páncreas parece que acá se quedó. Y esto tiene una explicación. Las incretinas, ¿sí? ¿Qué son las incretinas? Son hormonas liberadas desde el intestino por la ingesta de glucosa. Son el GLP-1 y el GIP, ¿sí? ¿Qué hacen estos fármacos? Amplifican la secreción de insulina por glucosa, ¿está? Disminuyen la secreción de glucagón. Además, enlentecen el vaciamiento gástrico, tienen efectos en el sistema nervioso central y disminuyen la apoptosis de los islotes pancreáticos. Estos dos efectos, enlentecer el vaciamiento gástrico y los efectos en el sistema nervioso central, hacen que el paciente coma menos y que vaya perdiendo peso. Fíjense que el GLP-1 es degradado por la dipeptidilpeptidasa 4, que es una enzima. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es aumentar el GLP-1 dando agonistas GLP-1 o disminuyendo el metabolismo del GLP-1 dando inhibidores de la DPP4, que son estos de acá. Tengo esos dos mecanismos. Y volvemos al gráfico que teníamos. ¿Son secretagogos? Sí, por supuesto, pero van más allá. Tienen muchos otros efectos hormonales. Los inhibidores de la DPP4, bueno, son sitagliptina, saxagliptina, lina, alo y vildagliptina, se dan por vía oral y generan eso, generan una disminución del GLP-1 y el GLP-1 va a actuar disminuyendo la glucosa a través de la secreción de insulina, inhibiendo el vaciamiento gástrico, etc.
generan dolor articular y en general no generan disminución marcada de peso. La saxagliptina tengo que saber que interacciona con cualquier inhibidor del CIP, el citocromo 3A4, ketoconazol, claritromicina, inhibidores de la proteasa del HIV, etc. Y después tenemos los agonistas GLP-1, que son los que hoy están muy de moda, que son el exenatide, que fue el primero, que no se metaboliza por la DPP4, la liraglutide, que es muy parecida al exenatide, pero, fíjense, en rojo les puse, disminuye la muerte cardiovascular, disminuye el infarto no fatal, el ACV en pacientes con diabetes o enfermedad cardiovascular. Y después tenemos varias. La semaglutide es una agonista GLP-1 que es muy famosa actualmente y que se está usando mucho porque tengo todos estos efectos beneficiosos y pérdida de peso. Genera náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque inhiben el vacío gástrico. Entonces, las náuseas y vómitos acá están totalmente justificados. Fíjense, la mayoría de los pacientes lo tienen. Hipoglucemia puede producir porque se agrega insulina. Está contraindicado el filtrado glomerular menos de 30. Y el exenatide, que hoy se usa muy poco, puede producir pancreatitis. Hoy se usa sobre todo liraglutide y semaglutide. Más allá de los efectos sobre la glucosa, es importantísimo rescatar que la mortalidad cardiovascular baja. Con eso ya ganamos, ¿sí? Con eso ya es una indicación para darle al paciente. El semaglutide que les decía, que es el que se está usando ahora, se inyecta por vía subcutánea una vez a la semana, retrasa el vaciamiento gástrico y sí genera una pérdida de peso de 10 al 15% del peso. Esto es, fíjense, el cambio en el peso corporal con placebo y con semaglutide. ¿Sí? Estos son semanas de tratamiento. Fíjense que disminuye acá un 15%, un 16% más. Entonces, además de tener el principal efecto que uno quiere, que los pacientes no se mueran, que es disminuir los eventos cardiovasculares, disminuye también el peso y eso ayuda a los pacientes. El tirzepatide es un fármaco nuevo que, fíjense, esto ya lo hemos visto, actúa como agonista GLP-1 y además actúa como agonista GIP, que es el otro que no lo hemos desarrollado porque recién están saliendo los fármacos que ayudan a esto. Y bueno, y lo hemos comparado con el semaglutide, fíjense, y el tirzepatide mejora el descenso de peso a los 3, a los 6 y a los 12 meses, lo cual es sostenido en el tiempo. Y también es una inyección semanal, mejora la glucosa, por supuesto, mejora el perfil lipídico y sobre todo esto, las apneas obstructivas, porque también dependen de la pérdida de peso. Entonces, fíjense, la liraglutide desciende un 5% el peso, la semaglutide el 15% y el tirzepatide un 16 o un 22%. Y están en desarrollo nuevos fármacos para esto. Yo les había dicho que el descenso de peso no lo es todo. ¿Por qué? Porque el descenso de peso es una parte. Porque a veces los pacientes pierden grasa y pierden masa muscular. Y eso es lo que no quiero. ¿Sí? Entonces, uno tiene que tratar de evitar que el paciente pierda masa muscular. Fíjense los efectos del agonismo del GLP-1. En el intestino aumenta el crecimiento y disminuye la secreción de lipoproteína. A nivel cardiovascular, mejora la utilización de la glucosa, disminuye el metabolismo de ácidos grasos, mejora la función cardíaca y la cardioprotección, genera vasoprotección también y disminuye la inflamación. En el páncreas, sobre las células beta sobre todo, aumenta la secreción de insulina, aumenta la síntesis de insulina, la proliferación de células beta y disminuye la apoptosis. Y sobre las células alfa disminuye la secreción de glucagón, esto es muy importante. En el cerebro disminuye el hambre, la necesidad de comer, aumenta la neuroprotección y la neurogénesis, esto también es variable. En el riñón aumenta la secreción de sodio, la excreción de sodio, y en las células inmunes disminuye la inflamación. Son efectos muy beneficiosos ya demostrados.
nivel hepático disminuye tanto la secreción de glucosa, de lípidos y la esteatosis. En los adipocitos la lipogénesis. En los adipocitos viejos aumenta la termogénesis y eso puede producir apoptosis. A nivel muscular disminuye la resistencia a la insulina y mejora la utilización de la glucosa. En el estómago disminuye el vaciamiento gástrico y eso genera menor ingesta de alimentos y disminuye la motilidad del intestino, ¿sí? Ya lo hemos ido viendo, todo lo que hacen los agonistas GLP-1 en los distintos órganos. Fíjense, acá tienen algunos datos sobre qué aumenta y qué disminuye, pero básicamente todo relacionado a disminuir la glucosa, disminuir la inflamación, disminuir la ingesta de alimentos y eso genera muchos beneficios. Revierte el hígado graso, por ejemplo, disminuye la inflamación vascular, mejora la optimización optimiza el funcionamiento del páncreas, sobre todo las células beta y las células alfa, la función cardíaca también, disminuye la motilidad intestinal y la secreción de lipoproteínas, bueno, etc. Ya lo hemos repasado. Entonces hemos visto los liponormoglucemiantes como la metformina, glifosinas, glitazonas e inhibidores de la alfa-glicosilasa. Las glifosinas, las vemos en cardio. Los hipoglucemiantes, propiamente dichos o secretagosos, son las sulfonilureas, las meglitininas y por supuesto la insulina propia. Y las incretinas, que pueden generar secreción de insulina, son los agonistas GLP-1 y los inhibidores de la DPP-4. Estos habitualmente por vía inyección subcutánea y estos por vía oral. Muchas gracias, chicos.